Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe González Rodríguez, de la licenciatura en Partería Profesional, segundo semestre, de la Universidad Autónoma de Guerrero. En esta exposición hablaremos del tejido óseo, articulaciones y el tejido muscular. Vamos a iniciar con el tejido óseo, el cual siempre está en un constante crecimiento, remodelación y reparación. Constituye a la homeostasis del cuerpo al proveer soporte y protección. Genera células sanguíneas y almacena minerales y triglicéridos. El hueso está compuesto por diversos tejidos: tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso, lo que constituye el sistema esquelético. La estructura del hueso está conformada por la diáfisis, que es el tallo o cuerpo del hueso, la epífisis, que son los extremos, está el proximal y el distal. La metáfisis, que se encuentra entre el cuerpo y la epífisis. Podríamos decir que es un hueso en constante crecimiento, que deja de crecer en longitud aproximadamente entre los 14 y los 24 años. El cartílago de esta zona se reemplaza por hueso y se denomina línea epifisial. Posteriormente tenemos el cartílago auricular, que es una capa delgado de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis, donde el hueso forma una articulación con otro hueso, reduciendo así la fricción. Continúa el periósteo, que es una membrana de tejido conectivo que no está cubierto por cartílago articular. Está compuesto por una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso e irregular y una capa osteogénica interna celular. Este generalmente crece en diámetro, no en longitud. Protege el hueso, ayuda también en la recuperación de fracturas, a la nutrición del tejido y a la inserción para ligamentos y tendones. Por último, tenemos la cavidad medular, que es un espacio hueco, cilíndrico, ubicada en la diáfisis o el cuerpo, que contiene médula ósea adiposa y numerosos vasos sanguíneos, principalmente en los adultos. Dentro de las principales funciones del tejido óseo, encontramos el sostener, permitir inserción de músculos, proteger órganos internos, contribuir al movimiento junto con los músculos esqueléticos. Almacena y libera minerales también. Contiene médula ósea roja que permite la hematopoiesis. Contiene también médula ósea amarilla que almacena grasas. El sistema esquelético se divide en dos esqueletos. Tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El axial está compuesto por el cráneo con 8 huesos craneales, 14 faciales, un hueso yoides y 6 huesecillos auditivos. Está la columna vertebral, que son 26, el tórax, que está compuesto por esternón, costillas, un esternón con 24 costillas. Esto conforma un número de 80 huesos. El segundo es el esqueleto apendicular, que consta de las cinturas escapulares con 2 clavículas y 2 escápulas, los miembros superiores con 2 húmeros, 2 cúbitos, 2 radios, 16 carpos, 10 metacarpos y 28 falanges. La cintura pélvica con 2 huesos, cadera, pelvis o hueso coxígeo. Y los miembros inferiores, que son 2 fémur, 2 rótulas, 2 peroné, 2 tibias, 14 tarsos, 10 metatarsos y 28 falanges, conformando un total de 126 huesos. Y en conjunto, el esqueleto apendicular con el axial son 206 huesos ya conformados en un esqueleto maduro. Dentro de todos estos huesos existen tipos de huesos, que están los largos, que son generalmente más con una longitud más amplia, muy poco anchos, con una leve curvatura para su resistencia. Para mencionar algunos está el húmero y el fémur, la tibia, el cúbito y el radio. Luego encontramos los huesos cortos. Su forma es similar a un cubo. Su longitud y su ancho son casi iguales. Tenemos también los huesos planos, que estos los encontramos sobre todo en el esternón. Son planos, protegen y proveen suficiente espacio para la inserción de músculos. También están los huesos irregulares, que tienen formas complejas, no tienen una forma
exacta y no entran dentro de ninguno de los anteriores. Y están por último los huesos sesamoides, que se desarrollan en ciertos tendones donde hay fricción, tensión y carga física. Pueden estar en las palmas de las manos, las plantas de los pies y miden pocos milímetros de diámetro. Ahora vamos a explicar el esqueleto axial. Iniciamos con el cráneo. Vamos a ver un poco de la vista anterior, superior y lateral del cráneo. Como habíamos mencionado al inicio, está compuesto por 22 huesos, 8 craneales, 14 faciales que protegen el encéfalo. Los 8 huesos craneales se componen de un hueso frontal, 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, un hueso occipital, un hueso esfenoides y un hueso etmoides. Los huesos auditivos, que son 2 yunques, 2 martillos y 2 martillos. Aunque el hueso yoides no forma parte del cráneo, se le incluye en esta parte como referencia. Tiene una forma de U, no está articulado con ningún otro hueso, está suspendido de la apófisis estiloides de los huesos temporales por ligamentos y músculos. Está ubicada entre la mandíbula y la laringe. Este hueso principalmente sostiene la lengua. Ahora vamos por los 14 faciales, que son 2 huesos nasales, 2 maxilares, 2 huesos cigomáticos, la mandíbula, 2 huesos lagrimales, 2 palatinos, 2 cornetes nasales y el gómero. Ahora vamos con la columna vertebral. Esta es llamada también espina, espina dorsal, columna espinal, y sus huesos se denominan vértebras. La columna vertebral no solamente tiene huesos, también se compone de tejido conectivo. La columna constituye cerca de 2/5 partes de la estructura total del cuerpo y funciona como una vara fuerte y flexible. Nos permite movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y rotar. Contiene y protege la médula espinal, sostiene la cabeza y sirve como punto de conexión para las costillas, la cintura pélvica y músculos de la espalda y los miembros superiores. Durante el desarrollo inicia con 33 vértebras y durante el crecimiento se van fusionando y en la edad adulta quedan 26 vértebras, ya que se fusionan algunas del sacro y del coxis. Estos se encuentran divididos en 7 vértebras cervicales en la región del cuello, 12 vértebras torácicas posteriores a la caja torácica, 5 vértebras lumbares que sostienen la columna dorsal, un sacro que contiene 5 vértebras fusionadas y un coxis que contiene 4 vértebras fusionadas. Cuando lo observamos de frente, se observa una columna recta. Sin embargo, si la observamos de lado, se pueden observar 4 curvaturas lumbares, 4 curvaturas que son curvatura cervical, curvatura torácica, curvatura lumbar y curvatura sacra. Las vértebras cervicales son más pequeñas que las otras vértebras, con excepción del coxis, aunque sus arcos vertebrales son más grandes, tienen 3 forámenes. Uno vertebral, que alberga la médula espinal, y 2 transversales, que es donde atraviesa la vena vertebral, las fibras nerviosas y otras venas que las acompañan. La primera cervical es conocida como Atlas, por el Atlas mitológico que sostenía el mundo en sus hombros. Es la primera vértebra y se encuentra debajo del cráneo. Tiene un arco anterior, un arco posterior, un arco anterior y un arco posterior. Y estos se articulan con los cóndilos occipitales, permitiendo mover la cabeza hacia atrás y hacia adelante. La segunda cervical, denominada axis, también se diferencia por tener una apófisis con forma de clavija, denominada diente o apófisis odontoides, que se proyecta a través de la parte posterior del atlas, siendo un centro de rotación del atlas y la cabeza. De la cervical 3 a la cervical 6 son vértebras típicas, con un cuerpo vertebral. Se destacan porque la apófisis espinosa es bífida. La cervical 7 es conocida como vértebra prominente.
Se diferencia porque su apófisis espinosa es grande y no está dividida. Aquí está. Es una apófisis espinosa que es única. Esta se puede ver y se puede sentir en la base del cuello, en esta parte de atrás. ¿Ok? En todo lo demás es una vértebra típica. Las vértebras torácicas son un poco más grandes y fuertes que las cervicales. La apófisis espinosa de la T1 a la T10 son largas y se proyectan hacia abajo. La T11 y 12 son un poco más cortas, más anchas y se proyectan hacia arriba. Las apófisis transversas son más largas y más grandes. ¿Ok? Estas son carillas para la porción articular del tubérculo de la costilla. Aquí se unen. Tienen un foramen vertebral también, que es donde pasa la médula espinal. Las vértebras lumbares son las más grandes y más fuertes. De hecho, son un poco más anchas que las anteriores. Pues es aquí donde recae el peso del cuerpo, que se aumenta sobre todo en esta zona de la espalda baja. Su artífisis inferior se proyecta hacia el medio, en lugar de hacia arriba. La apófisis articular inferior se proyecta lateral en lugar de hacia abajo. La apófisis espinosa tiene una forma cuadrilátera, gruesa y ancha. La apófisis espinosa está adaptada para la inserción de músculos grandes de la espalda. Con respecto a las vértebras sacras y coxígeas, el sacro es un hueso triangular que está formado por la unión o la fusión de 5 vértebras sacras. Esta fusión se origina aproximadamente entre los 16 y 18 años de edad, complementándose a los 30 años más o menos, y se encuentra en la parte posterior de la cavidad pélvica, en la zona media de los dos huesos de la cadera, como base sólida. Para la cintura pélvica encontramos, en el caso de las mujeres, es más corto, más ancho y más corto. Está la base del sacro. La cara interna o anterior del sacro es lisa. Contiene 4 líneas transversales, son estas. Tiene 4 pares de forámenes, sacros anteriores. El sacro anterior está el ala sacra. En la parte posterior contiene una cresta sacra media, una lateral y también 4 forámenes sacros que se conectan con los anteriores para permitir ahí el paso de nervios y vasos sanguíneos. El canal sacro es una continuación de la cavidad vertebral. El coxis, al igual que el sacro, tiene una forma triangular formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas que se fusionan más tarde que las sacras, entre los 20 y 30 años de edad. Aquí encontramos en la parte dorsal, contiene 2 cuernos coxígeos. Estos cuernos coxígeos se conectan con los cuernos del sacro, que están aquí, por ligamentos. El primer par es el mayor y se articula en su cara superior con el ápice del sacro, en el caso de las mujeres. El coxis apunta hacia abajo para permitir el paso del bebé, mientras que en los hombres apunta hacia arriba. El tórax se refiere al área del rostro o cara torácica de la parte anterior. Está formado por costillas, cartílagos y costales que unen la costilla con el esternón. El tórax es más angosto en la parte superior y más ancha en el extremo inferior. Es aplanado del frente hacia atrás. Protege órganos de la cavidad torácica y abdomen superior. Y tiene un papel importante en el proceso de respiración. El esternón es plano y angosto. Se ubica en el centro anterior del tórax con un tamaño de 15 centímetros aproximadamente de largo. Y consiste en 3 partes. La parte superior, que es donde se encuentra el manubrio, la parte media y más grande, que es el cuerpo, y la parte inferior más pequeña, que es la apófisis sifoide. Estos 3 se fusionan entre los 25 años aproximadamente, en la parte del manubrio con el cuerpo, formándose el ángulo esternal, que se forma una depresión en el manubrio y ahí es donde se genera esta unión.
En la parte superior del manubrio encontramos la escotadura yugular y a su lateral se encuentra la escotadura clavicular. En esta parte se une con la clavícula. El manubrio se llega a unir con cartílago con la primera y la segunda costilla. El cuerpo se articula directa o indirectamente con cartílago de la segunda costilla hasta la 10ª costilla. A la apófisis sifoide no se le articula ninguna costilla. Son 12 pares de costilla en total, numeradas de arriba hacia abajo, que soportan la estructura cavidad torácica. Van aumentando su longitud de la primera hasta la 7ª y de ahí empiezan a disminuir hasta la 12ª. Las costillas que tienen cartílago costal y se unen directamente al esternón se denominan costillas verdaderas y el resto se denominan costillas falsas porque sus cartílagos costales se unen indirectamente al esternón o simplemente no se unen a este en absoluto. Y la 11ª y 12ª costilla, al no unirse con la parte del esternón, se denominan costillas flotantes. En una costilla típica tenemos la cabeza con una proyección en el extremo posterior de la costilla, donde se encuentran un par de carillas articulares. Estas pueden encajar en la carilla o hemicarilla de una o dos vértebras. Estas son carilla superior y carilla inferior. El cuello es una parte estrecha de la costilla. Luego se encuentra una parte elevada en la parte posterior, donde el cuello se une al cuerpo y se llama tubérculo. La carilla articular se une a la apófisis transversa de una de las vértebras. Posterior al tubérculo se encuentra una curvatura abrupta denominada ángulo costal. Así como vamos, sigue un surco costal que protege los vasos sanguíneos intercostales y un pequeño nervio. Y entonces tenemos ahora sí el cuerpo o eje, que es la parte principal de la costilla. Y terminamos con otra carilla para el cartílago costal, que esta es la unión hacia el esternón. El espacio que encontramos entre una y otra costilla se le conoce como espacio intercostal. En esta parte podemos llegar a encontrar músculos que están en esta parte como para rellenar y también se encuentran nervios. Ahora hablaremos del esqueleto apendicular. Los huesos del esqueleto apendicular contribuyen principalmente a una estabilidad y equilibrio del cuerpo, ya que su función es de inserción como palanca para músculos, facilita el movimiento del cuerpo con los brazos, las piernas, la cadera y la clavícula y escápula. Sostiene y protege órganos internos también. El primero que encontramos de arriba hacia abajo es la cintura escapicular, después los miembros superiores, sobre todo los brazos, luego la pelvis y terminamos con las piernas. La cintura escapular, aquí encontramos la clavícula y la escápula. El primero es el hueso anterior y se articula con la articulación externo-clavicular y en el otro extremo encontramos la articulación acromio-clavicular con el que se une la escápula y este último que sería la escápula se une al húmero a través de la articulación gleno-humeral. Podemos observar que la cintura escapular no se articula con la columna y está sostenida mediante grupos de músculos grandes que vienen desde la columna vertebral hasta la escápula. La clavícula es fácilmente palpable en toda su longitud. Toda esta de aquí tiene una forma de S, en los varones es un poquito más curveada y la escápula, también conocida como omóplato, es un hueso grande, triangular, plano, que está en la parte posterior del tórax, entre la segunda y la 7ª costilla. Aquí en esta sobresale una cresta prominente llamada espina. Se extiende en diagonal, proyectándose como una apófisis plana y expandida, denominada acromión, y que también se puede palpar fácilmente. El húmero, de manera proximal, se articula con la escápula y con el cúbito y el radio para formar la articulación del codo. En la parte proximal encontramos el cuello anatómico y el tubérculo mayor como una proyección lateral, del cuello, y que también es palpable debajo del acromio de la escápula. Luego tenemos el tubérculo menor a un costado del tubérculo mayor
Entre los dos se encuentra una ranura llamada surco intertubercular. En el descenso se encuentra una parte más estrecha del húmero que se conoce como cuello quirúrgico, es esta parte. El cuerpo del húmero es cilíndrico, aunque gradualmente adopta una forma triangular en la posición media del cuerpo. Hay un área que se forma como una V, denominada tuberosidad deltoide. Aquí se insertan los tendones del músculo deltoides y aquí encontramos el surco radial que se extiende a lo largo de la tuberosidad deltoides y contiene el nervio radial. En el extremo distal encontramos la cabeza del cóndilo. Es una formación redonda y se articula con la cabeza del radio. También encontramos la fosa radial por encima de la cabeza del cóndilo. A un costado encontramos la fosa coronoides y debajo encontramos la parte tróclea con forma de una polea. Esta se articula con la escotadura troclear del cúbito. En la parte anterior encontramos la fosa olecraneana, que también se une al cúbito. Aquí está el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, que son unas proyecciones a ambos lados o costados del extremo distal del húmero. En esta parte se insertan los tendones de la mayoría de los músculos del antebrazo y se encuentra un nervio que es palpable llamado nervio de la risa. Vamos con el cúbito y el radio. El cúbito está localizado en la parte interna del lado del meñique y es más largo que el radio, que está del otro lado. En la parte proximal, que sería esta, encontramos el olecranón. Aquí se forma una prominencia del codo que se proyecta en la parte anterior por la apófisis coronoides, que está en esta parte de aquí, que se articula con la troclear del húmero. Justo debajo de la apófisis encontramos la tuberosidad cubital, donde se inserta el músculo bíceps braquial. En la parte distal encontramos la cabeza que está separada de la muñeca por un disco fibrocartílago. En la parte posterior, donde se inserta el ligamento colateral cubital fijado en la muñeca. Es un hueso menor y su cara lateral está del lado del pulgar. Es angosto en su extremo proximal y se ensancha en el distal. En la parte proximal tiene una cabeza con forma de disco que se articula con la cabeza del cóndilo del húmero y la escotadura radial del cúbito debajo de la cabeza se hace un poco angosta y se forma el cuello. A un costado, encontramos la tuberosidad radial, que es un punto de inserción para tendones del músculo bíceps braquial. El cuerpo del radio se ensancha distalmente y forma la apófisis estiloides del radio y puede sentirse proximal al pulgar, en la cual se insertan músculos braquioradiales y el ligamento colateral radial, que se fija a la muñeca. El cúbito y el radio se unen al codo mediante la articulación del codo, que ocurre en dos sitios específicos. En la cabeza del radio, que se une a la cabeza del cóndilo, del húmero, y donde la escotadura troclear del cúbito se articula con la troclear del húmero. El cúbito y el radio se unen mediante tejido fibroso conectivo, que se nombra membrana interósea. Son estas que se ven aquí. También se articulan en sus extremos distal y proximal. En la cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito o articulación radiocubital proximal. Y la cabeza del cúbito se articula con la escotadura cubital radial. La muñeca se une en tres huesecillos específicos, el semilunar, escafoides y piramidal, formando la articulación radiocarpiana. La muñeca consiste en los carpianos proximales, los metacarpianos intermedios y las falanges distales. Los carpos o carpianos en la parte más proximal consiste en 8 huesos pequeños
Estas articulaciones que unen los huesos o que se encuentran entre estos se denominan intercarpianos. Los huesos carpianos se distribuyen en 2 hileras de 4 huesos cada una. La primera hilera, que es la proximal, está compuesta por el escafoides, que es este, semilunar, piramidal y pisiforme. Los huesos de la hilera distal son el trapecio, aquí está, trapezoide, el grande y el gancho. Estos dos últimos son los que forman un espacio cóncavo en esta parte de aquí, al cual se le llama túnel carpiano, por el que pasan fuertes bandas fibrosas de tejido conectivo. Son tendones, flexores también, largos de los dedos de la mano y el nervio mediano. Seguimos con los metacarpianos, que están en la región intermedia y se compone por 5 huesos que se llaman metacarpianos, que contienen una base, una diáfisis y una cabeza. Los metacarpianos se enumeran del 1 al 5, iniciando por el pulgar. Las cabezas de los metacarpos se conocen también como nudillos. Los falanges son la parte distal de la mano, del nudillo en adelante. Son 14 distribuidos en los 5 dedos de cada mano. Y al igual que los metacarpianos, los dedos se van enumerando del 1 al 5, igual empezando por el pulgar, y cada hueso de un dedo se denomina falange, que consiste en una base proximal, una diáfisis o cuerpo y la cabeza distal. El pulgar es el único que tiene 2 falanges. Uno es el proximal y el otro es el distal. Y los otros 4 dedos tienen 3 falanges: proximal, media y distal. La cintura pélvica se compone de 2 huesos de la cadera llamados huesos coxales o pélvicos, que se unen por la parte anterior con la articulación denominada sínfisis púbica y en la parte posterior con la articulación sacroiliaca. La pelvis está conformada por los huesos coxales, la sínfisis púbica, el sacro y el coxis, que en conjunto proporcionan un soporte fuerte y estable a la columna, a los órganos pélvicos y abdominales inferiores. También se conecta a los huesos de los miembros inferiores. El hueso coxal está compuesto por el ilión, el isquión y el pubis, que a los 23 años termina de fusionarse. El ilión es la parte más grande, compuesta por un ala superior y un cuerpo inferior. Aquí encontramos parte del acetábulo, es este, en su parte inferior, y se complementa con parte del isquión y del pubis, es esta parte, formando una cavidad, que es esta, que es donde entra la cabeza femoral mediante la articulación de la cadera. En la parte superior está la cresta ilíaca, aquí, terminando con la espina ilíaca anterosuperior. Abajo está la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior y la esquina ilíaca posterior. En conjunto sirven como punto de inserción de los tendones de los músculos del tronco, la cadera y los músculos. Posteriormente, más abajo, encontramos la escotadura ciática mayor, que es por donde pasa el nervio ciático, con otros nervios y músculos. En la parte media del ilión encontramos la fosa ilíaca y en la parte posterior encontramos la tuberosidad ilíaca y la superficie auricular. Es esta. Aquí se resalta una cresta denominada línea arqueada. ¿Okay? El isquión es la parte posterior inferior del hueso coxal. Comprende un cuerpo superior y una rama inferior, que se fusiona en el pubis, aquí, y aquí también encontramos la espina isquiática. Es una escotadura ciática menor debajo de la espina y una tuberosidad isquiática gruesa y también es rugosa. Entre la rama isquiática y el pubis, estos dos rodean el foramen obturador, que es este hueco, y es el más grande del esqueleto.
En la parte anterior del hueso coxal encontramos la rama superior y la rama inferior y un cuerpo entre las ramas. Este forma el pubis y esta parte se denomina cresta púbica. De aquí sobresale también la línea pectina que se extiende a lo largo de la rama superior y se une a la línea arqueada del ilion, ¿okay? Que son puntos de referencia para distinguir la parte superior de la parte inferior, es decir, la pelvis falsa de la pelvis verdadera. La sínfisis del pubis es la articulación entre los dos. Consiste en un disco de fibrocartílago donde las dos ramas convergen para formar el arco púbico, que es este. En el caso de las mujeres, la sínfisis púbica se vuelve flexible a la hora del parto derivado de la hormona de la relaxina. Esto facilita el parto. Como podemos ver aquí, está en la imagen la pelvis falsa marcada en rojo y la verdadera marcada en azul, que también se denomina pelvis mayor y pelvis menor. Haciendo un comparativo, la estructura femenina es delgada, la masculina es más pesada, la pelvis mayor es superficial, mientras que la masculina es profunda al borde pélvico o estrecho superior. En el caso de la mujer es más ancho, más ovalado en esta parte, en el hombre es más angosta y tiene forma de corazón. El acetábulo de la mujer es pequeño, que es la parte donde se ubica el fémur, y en la mujer está ubicado en sentido anterior y en el hombre está ubicado en sentido lateral. El foramen obturador es oval, mientras que en el hombre es redondo. El arco púbico de la mujer es mayor que un ángulo de 90 grados y en el del hombre es menor a 90 grados. Vamos a hablar ahora de los miembros inferiores. Cada miembro inferior tiene 30 huesos en 4 sitios: el fémur, la rótula o rodilla, la tibia, el peroné en las piernas, los 7 huesos del tarso, 5 metatarsos y 14 falanges. El fémur es el hueso del muslo, es el más largo, pesado y fuerte. En la parte proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal y en la parte distal con la tibia y la rótula. Tenemos la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor. Abajo se encuentra la línea intertrocantérica y más abajo en la parte inferior del trocánter mayor está el trocánter menor. Abajo se encuentra el cuerpo o diáfasis. En la parte distal encontramos en la parte anterior el cóndilo lateral y el cóndilo medial. En la parte de arriba de los cóndilos encontramos el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Aquí se insertan ligamentos de la rodilla, del área hendida, que se denomina fosa intercondilia. Arriba del epicóndilo medial encontramos el tubérculo aductor. Ahí se inserta el músculo aductor mayor. Luego tenemos la rótula, que es un hueso pequeño, triangular, que se localiza en la parte anterior a la articulación de la rodilla. Este es un hueso sesamoide principalmente, que su extremo proximal se origina en el tendón del músculo cuádriceps femoral y se denomina base. En la parte inferior encontramos el ápice. Es una parte puntiaguda y también se le puede conocer como vértice. En la parte posterior están las dos carillas articulares, la carilla articular para el cóndilo femoral medial y carilla articular para el cóndilo femoral lateral. Esta parte se une a la tibia o fémur mediante ligamento rotuliano. Aquí se encuentran articulaciones fémuro-rotulianas. La tibia es el hueso más grande medial y el que soporta el peso en las piernas. En su extremo proximal se articula con el fémur y el peroné, y en su extremo distal con el peroné y el calcáneo. La tibia y el peroné, así como el cúbito y el radio, están conectados mediante la membrana interósea, que es este ligamento. En la parte proximal se encuentra el cóndilo lateral y el cóndilo medial, que se articulan con los cóndilos del fémur mediante las articulaciones tibio-femurales.
Estos cóndilos se separan por una leve prominencia denominada eminencia intercondilia. Abajo encontramos la cabeza del peroné. En la parte anterior de la tibia podemos ver también la tuberosidad tibial, que es donde se inserta el ligamento rotuliano. Abajo encontramos una prominencia que puede sentirse si la tocamos incluso y se conoce como borde anterior, espinilla o cresta. En la parte distal de la tibia encontramos el maléolo medial que se articula con el astrágalo del tobillo. Se considera que el hueso de la tibia es el que se fractura con mayor frecuencia y que también tiende a una fractura abierta. El peroné es paralelo a la tibia, solo que está del lado lateral y es considerablemente más pequeño que la tibia. Sin embargo, este no se articula con el fémur. Contribuye a estabilizar la articulación del tobillo. La cabeza del peroné se articula con la superficie inferior del cóndilo lateral de la tibia, justamente debajo de la articulación rotuliana, formando la articulación tibio-peroneal proximal. Y en el extremo distal tiene forma de flecha, aquí, con una proyección llamada maléolo lateral, que de igual manera este se articula con el astrágalo. Ahora vamos con la parte de los huesos del pie. Los tarsianos consta en 7 huesos tarsianos. Incluye el astrágalo, que es el hueso del tobillo, el calcáneo, que es el talón, es el más grande y fuerte de todos los huesos del tarso. También encontramos aquí el hueso navicular, 3 cuneiformes, el cuboides. Las articulaciones que se encuentran entre estos se llaman intertarsianas. Como ya habíamos mencionado, el astrágalo es el único que se articula con la tibia y el peroné mediante el maléolo medial de la tibia y del otro lado con el maléolo lateral del peroné, formando la articulación supraastragalina. Ahora vamos con metatarsos. Los metatarsos son la parte media del pie y consiste en 5 huesos metatarsianos, numerados del 1 al 5, desde la posición media hacia la lateral, al igual que los de la palma de la mano. Cada metatarso consiste en una base proximal, una diáfisis intermedia y una cabeza distal, que se articulan con el primer, segundo y tercer hueso cuneiforme y el cuboides, mediante las articulaciones tarso-metatarsianas. Y en la parte distal se articulan con las falanges mediante las articulaciones metatarsofalángicas. El primer metatarso es más grueso que el resto porque soporta más peso. Ahora vamos con los falanges. Los falanges se encuentran en la parte más distal del pie y se parecen a los de las manos en cantidad. Estos, de igual manera, se enumeran del 1 al 5, comenzando por el dedo grande. Cada falange consiste en una base proximal, una diáfisis o media y una cabeza distal. El dedo gordo solamente contiene 2 falanges importantes, que son el proximal y el distal. El resto de las falanges se articulan mediante articulaciones interfalángicas. Ahora vamos con las articulaciones. Estas contribuyen principalmente a la homeostasis, que es el equilibrio y la estabilidad para sostener los huesos de manera tal que tengan movimiento y flexibilidad. Muchos de los movimientos articulares se repiten constante y cotidianamente. Es un funcionamiento continuo, desde la niñez hasta la vida adulta. Una articulación también es llamada artrosis y es el punto donde se conectan cartílago y hueso o diente y hueso. Las articulaciones se pueden clasificar estructuralmente, su funcionalidad y su movimiento que permiten. Dentro de su clasificación estructural están las fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Su clasificación funcional es sinartrosis, antiartrosis y diartrosis.
La sinartrosis es una articulación móvil. La anfiartrosis es una articulación con escasa movilidad y la diartrosis es una articulación de movimiento libre. Ok, dentro de las articulaciones fibrosas, para empezar, la principal característica es que no hay cavidad sinovial, permiten escaso o nulo movimiento y hay 3 articulaciones fibrosas. La primera es sutura. Estas solamente se encuentran entre huesos craneales. Es un tejido conectivo denso e irregular y pareciera entretejido, lo que la hace más resistente y menos vulnerable a fracturas. En los adultos son inmóviles y se conoce como sinartrosis, pero en los lactantes y niños son levemente móviles, esto es, que son de anfiartrosis. Vamos con la sindesmosis. Esta es otro tipo de articulación con una mayor distancia entre las superficies articulares y más tejido conectivo. Es denso e irregular, permite en la articulación un movimiento restringido, es decir, es una anfiartrosis, de acuerdo a su clasificación de grado de movimiento. Otro tipo de articulación es el gonfosis, que como podemos ver aquí, es una articulación dentro de la sindesmosis, y esta se encuentra sobre todo en la cavidad de la apófisis alveolar. Permite mínimos movimientos, por lo que es una articulación anfiartrosis. Y la última es una membrana interósea. Esta, al igual que la sindesmiosis, es una capa de tejido conectivo irregular que lo podemos encontrar en el peroné y la tibia. Se encuentran en huesos largos y permiten movimiento escaso. Las articulaciones cartilaginosas carecen de cavidad sinovial. Permiten escaso o nulo movimiento. La unión se da por cartílago hialino o por fibrocartílago. Los 3 tipos de articulaciones cartilaginosas son sincondrosis, sínfisis y cartílagos epifisiarios. La sincondrosis es una articulación poco móvil, que es anfiartrosis, o inmóvil, que es siniartrosis. Y dentro de estas podemos encontrar entre la primera costilla y el manubrio del esternón. Las articulaciones sínfisis son cartilaginosas, en la que los extremos de los huesos están cubiertas por cartílago hialino, pero al mismo tiempo están conectados por un disco de fibrocartílago ancho y plano. Ya se encuentran en la línea media del cuerpo, como en la sínfisis púbica. De acuerdo al cartílago epifisiario, es una articulación cartilaginosa. Es un centro de crecimiento de cartílago hialino. No están asociadas a movimiento y generalmente se encuentran en huesos en desarrollo y movimiento. Es inmóvil, pertenece a los de tipo sinartrosis. Y cuando este deja de crecer, se reemplaza por cartílago hialino y se transforma en una sinostosis, que es una articulación ósea. La tercera es la articulación sinovial. Se distingue porque tienen un espacio llamado cavidad sinovial o cavidad articular. Se clasifica funcionalmente como de movimiento libre. Esta entra dentro de las diartrosis y están recubiertas por una capa de cartílago hialínico que cubre la superficie lisa y resbaladiza de los huesos, pero no las une. Al contrario, reduce nada más la fricción a la hora del movimiento y ayuda a amortiguar el impacto. También hay una cápsula articular, que es la que rodea la articulación. Envuelve la cavidad sinovial y une los huesos que se articulan, compuesto por esta unión está compuesta por una membrana fibrosa y una membrana sinovial. Esta membrana se adhiere al periósteo y es literalmente una continuación entre los huesos. Es un tejido conectivo que se adapta para resistir la tensión. Este tejido es elástico y en algunas ocasiones la membrana sinovial incluye acumulación de tejido adiposo, llamado cuerpos adiposos articulares.
Lo que secreta esta membrana sinovial se llama líquido sinovial, que es un líquido amarillento y viscoso compuesto por ácido hialurónico, secretado por células sinoviales, y su principal función es la de reducir la fricción, lubricando la articulación, amortiguar impactos, promover de oxígeno y nutrientes, eliminar el dióxido de carbono y eliminar también los desechos metabólicos. Este líquido también contiene fagocitos que ayudan a eliminar microbios. Dentro de algunos de los movimientos que podemos observar gracias a estas articulaciones sinoviales están el desplazamiento, movimientos como la hiperextensión, extensión, flexión, son flexiones laterales, abducción, aducción, circunducción, rotación, elevación, depresión, protracción, retracción, inversión, eversión con los pies, supinación, pronación y otros tantos más que podríamos mencionar. Dentro de estas articulaciones sinoviales también encontramos otro tipo de articulaciones, que son las articulaciones planas primero. Estas también se llaman articulaciones planar. Son planas y levemente curvadas en algunas ocasiones. Permiten movimientos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. También pueden rotar en algún momento. Muchas de estas son biaxiales o triaxiales. Quiere decir que permiten movimiento en 2 ejes o 3 ejes. Después tenemos la articulación troclear, que esta es de una superficie convexa que encaja en una superficie cóncava de otro hueso, y también pueden llamarse uniaxiales. Tenemos las articulaciones trocoide, que también son denominadas pivote, que se articula con un anillo formado por otro hueso y aparte por un ligamento. Este es uniaxial porque solamente permite rotación en torno de su propio eje longitudinal. Las condilias, también llamadas elipsoideas, tienen una forma ovalada que encaja en una cavidad elíptica de otro hueso, y este es biaxial, permite movimientos en 2 ejes: flexión, extensión y abducción, aducción. Tenemos otra articulación que es la silla de montar. Esta tiene literal forma de silla de montar. Los movimientos en este tipo de articulación son muy similares a la condilia. Es biaxial y solamente es de flexión, extensión, abducción, aducción, además de circunducción limitada. Y tenemos por último las esferoideas. Estas también se denominan enartrosis, que es un hueso redondeado que entra dentro de una depresión en forma de copa. Y esta la encontramos, un ejemplo es el acetábulo, y es triaxial porque permite flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Y ya por último, tratando de concluir, vamos a ir con los músculos. Tejido muscular. Su composición principalmente contribuye a producir movimientos, la homeostasis, que es estabilizar, ayuda con las posiciones corporales, también ayuda a almacenar y distribuir ciertas sustancias dentro del organismo, a generar calor. Está formado por fibras musculares individuales, agrupadas en fascículos y rodeada por 3 capas de tejido conectivo, que son extensiones de la fascia. El movimiento del cuerpo se debe a la contracción y relajación externa de los músculos, y estos representan el 40 y 50% del peso corporal de un adulto. La fuerza muscular es la función principal del músculo. El músculo se divide principalmente en 3 tipos de tejido, que es el esquelético, el cardíaco y el liso. El estudio de estos músculos se denomina también como miología. Hablando del tejido muscular esquelético, se denomina así porque los músculos mueven los huesos del esqueleto. Es estriado, se observan algunas bandas proteicas, claras y oscuras, llamadas estriaciones. Termina de manera voluntaria, pero también son controlados en cierta manera de modo inconsciente.
tiene 4 propiedades especiales, que es la excitabilidad eléctrica, que se denomina potencial de acción, es decir, que reacciona o responder a ciertos estímulos por impulso. El segundo es la contractibilidad, el tercero es la extensibilidad y el cuarto es la elasticidad. Estos son esas 4 clasificaciones. Dentro de algunos componentes del tejido conectivo, rodea y protege el tejido muscular. Y aquí encontramos la capa subcutánea o hipodérmica, que es la que separa el músculo de la piel. 3 capas de tejido conectivo se extienden desde la fascia para proteger y fortalecer el músculo esquelético. Y aquí encontramos el epimicio, que es la capa más extensa del tejido conectivo, denso y regular, y que rodea todo el músculo. El permicio, que también es una capa de tejido conectivo denso, pero que solo rodea grupos de 10 a 100 o más fibras musculares, que los separa y en haces llamados fascículos. Y la tercera capa es el endomicio, que se encuentra en el interior de cada fascículo. Este consiste en fibras reticulares. Aquí están los retículos. Encontramos la fibra o célula muscular, que son células cilíndricas que están cubiertas por endomicio y sarcolema. Contiene también algo de sarcoplasma, miofibrillas y numerosos núcleos de localización periférica. Tiene túbulos transversos, retículo sarcoplásmico y algunas cisternas terminales. Tiene un aspecto estriado. Cada fibrilla cada miofibrilla es un elemento contráctil dentro del sarcoplasma de la fibrilla muscular, que se extiende a lo largo de toda la fibra y está compuesto por filamentos, que son proteínas contráctiles dentro de las miofibrillas, que son de 2 tipos: filamento grueso, que son de miosina, y filamento delgado, que es actina. El desplazamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos provoca acortamiento del músculo. Vamos a hablar un poco del tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco solo se encuentra en el corazón. Contiene este tipo de músculo o tejido, que también es estriado, pero su acción es involuntaria. No están bajo control consciente. Su ritmo se denomina autorritmicidad. Las hormonas y neurotransmisores pueden ajustar esta frecuencia cardíaca, acelerando o enlenteciendo la frecuencia cardíaca. Es básicamente igual al tejido muscular esquelético. Aunque hay láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervios y sistemas de conducción específicos del corazón. Tienen la misma disposición de actina y miosina. Las mismas bandas, zonas y discos Z. Los discos contienen desmosomas y uniones comunicantes. Y también se componen de endomicio, el permicio, pero carecen de epimicio. Y con respecto al tejido muscular liso, este generalmente se encuentra en las paredes de estructuras internas huecas, como vasos sanguíneos, vías aéreas, en los órganos de cavidad abdominopélvica, en la piel. Este músculo carece de estrías, por lo que se denomina liso. Su acción es involuntaria. Tanto el músculo cardíaco como el liso son regulados por neuronas de la división autónoma del sistema nervioso y por hormonas liberadas de glándulas endócrinas. Al igual que el músculo esquelético, contiene filamento grueso, filamento delgado. La única diferencia es que estos no están ordenados. También tiene filamentos intermedios, pero no tiene patrones de superposición. Entonces, esto hace que no muestre la estriación. Y esto muestra la presentación lisa. No tienen túbulos transversos y solamente cuentan con un retículo sarcoplasmático para almacenar calcio.
Otra diferencia con el cardíaco y esquelético son los tiempos de contracción, que aunque son muy parecidos, la contracción se mantiene por más tiempo. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.